Aquí estamos con más. Señores, en lo que el hacha va y viene y los políticos tratan de buscar votos y votos, señores, vivimos en el trópico, en un país que el clima, en una zona que el clima es inminentemente impredecible. La temporada ciclónica inicia en junio. Tuvimos una temporada y se extiende hasta noviembre, finales de noviembre, y tuvimos una temporada ciclónica atípica, sin ninguna novedad, todo tranquilo, pocas lluvias, pocas tormentas, pues se formaron. Resulta y viene a ser que en los últimos días ustedes han notado que en las tardes está lloviendo copiosamente. Hace 3 días, 4 días, en el Cibao, si Danilo estaba en el Cibao, las lluvias han caído de manera estrepitosa en muchos lugares del Cibao. Esto lo digo, ¿sabe por qué? Porque el Estado de por sí no puede cerrar los planes sociales. Ese plan social de la presidencia tiene que ir en asistencia hoy a los habitantes. Ustedes van a ver en un ratito, de Maimón, Bonao, tienen que ir en auxilio de los habitantes de Puerto Plata, donde me dicen, miren cómo estaba ese río, que hace tiempo estaba seco, sí. Y miren cómo está. Pero ese es un lugar. En otros lugares, la corriente que lleva ese río, el río Maimón, es enorme, que es un río de un caudal sumamente importante. Entonces, esto lo digo porque en verdad el Estado nunca debe cerrar la asistencia a los más desposeídos. En Santiago me dicen que también llovió a borbotones, pero también cayó mucha lluvia en Moca, en la provincia de Espaillá, sí. 3 días lloviendo de manera ininterrumpida. Entonces, esto va a provocar que lamentablemente, para disgusto de la oposición, porque ahorita quieren colocarlo como tema político, Danilo Medina no llamó a San Pedro, allá arriba de San Pedro, mándame una lluvia para acá, porque caramba, esto está muy seco, aquí esto está como muy iriguado, que no es santa de mi devoción, tampoco llamó para que caigan lluvia en estos lugares. Danilo Paulino, para que nos diga qué fue lo que usted vio en Santiago ayer. Sí, mire, yo tuve la oportunidad de estar específicamente en el centro de la cordillera septentrional, en un lugar que le llaman Pedro García. Allí fuimos a cumplir con unos compromisos, señores, y la lluvia que se estaban produciendo allí, eso era una cosa totalmente descomunal. Yo duré allá un día entero y el día entero fue lloviendo. Lluvia, pero no le estamos hablando de unas cuantas goticas. Una lluvia tremenda, mi hermano, que no paró. Y con una especie de neblina que no se veía nada. Imagínese usted entre esas montañas, wow. Entre Puerto Plata y Santiago. Pero eso no solamente estaba aconteciendo en ese distrito municipal de la provincia de Santiago, le llaman Pedro García. También en Puerto Plata y en gran parte de todos estos distritos que están en la cordillera septentrional, principalmente en la falda de la Loma, por ahí, hasta llegar a Navarrete y por aquí, ¿por qué no? Hasta la provincia de Santiago Rodríguez y Valverde Mao. Por ahí eso había una lluvia tremenda, de acuerdo a las informaciones que nosotros pudimos leer sobre ese tema. De manera que a la gente hay que hacerle un llamado, don Ramón, porque, por ejemplo, ahí en esa comunidad de Pedro García, cerca del río, ahí hay un río bien fuerte que en ciertas temporadas del año, cuando llueve mucho, pues a cada rato vive llevándose un viaje de casa, porque la gente tiende a construir cerca, muy cercano. Porque no hay regulaciones de parte de las alcaldías, de los ayuntamientos. La ley habla de que a 30 metros no se puede construir en un río. Y aquí debería ser a más 50, 100 metros. Así mismo. Sí, así. Pero la gente, imagínate tú, hay gente que no tiene ningún nivel de posibilidad de construir una casa en cierto lugar, de comprar un solar, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van y se instalan allí a la orilla del río. No hace tanto ese río se había llevado más de 30 casas. Ustedes recuerdan aquel verano del año pasado, sí. Que no llovió mucho y que en un momento dado cayeron unas lluvias torrenciales, que llovió a cántaro por todo el país. Y ahí ese río bajó con una corriente tan grande que se llevó como 30 casas. Y la gente está volviendo otra vez a construir ahí. Pero eso no es solamente ahí en Pedro García. Eso es en la mayoría de los grandes ríos de todo el país. Que la gente, yo no entiendo por qué siempre le gusta construir ahí. Mucho entendemos que no todo el mundo tiene la posibilidad de comprarse un apartamento, de tener una buena casa, o de comprar un buen solar lejano a un río o a un arroyo. Y lo que hacen es que van y se arriman allí buscándose ellos mismos un problema.
De manera que el llamado es que se mantengan en alerta, porque de acuerdo a lo que dice el COE, va a seguir lloviendo. Claro, claro. Va a seguir lloviendo. El COE dice que mantienen alerta ciudades por inundaciones. Oigan bien, el COE. Y los que no lo creen, porque aquí todo hay que hablar así, porque no creían lo del coronavirus. Que eso era una espuma, que eso era una falsa alarma que se estaba lanzando para distraer la atención de la crisis política que vivía el país. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que el sistema frontal se aleja del país para este miércoles y estaría incidiendo en una circulación anticiclónica. Habrá un panorama de buen tiempo sin descartar algunas lluvias dispersas. Eso es en sentido general, pero eso fue hasta el día de ayer. Vamos a esperar que el clima pues mejore y que la República Dominicana en estos lugares, como dice Danilo, vulnerables, sí, que son dados siempre a tener problemas cuando llueve. Aquí hay lugares. ¿Usted se acuerda de un río Jimaní? Que cuando se nubla ya hay inundaciones. Sí. Aquí había un lugar emblemático, y excúsenme que el del Gran Santo Domingo, muy en especial de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, que le decían la barquita. Sí. En la barquita, de nublarse el cielo, ya habían casi inundado. ¿Por qué? Porque al parecer el río Sama, ya estaba lloviendo en la cabecera del río Sama, sí, y habían personas que usted tenía que sacarla de ahí. Cada vez que llovía en temporada ciclónica, eso era una alerta roja ahí, permanente. Entonces, eso por suerte ya no existe. Okay. Ya la barquita no existe, lo que existe es una nueva barquita con cómodas viviendas, bastante lejos por cierto, pero ya con cómodas viviendas la gente no tiene en riesgo su vida. ¿Usted decía? Sí, usted recuerda el río Jimaní, creo que fue en el 2003. El río Azuay fue ese, el río Azuay. El río Azuay, que sí, se dice que se llevó a más de 1,000 personas. No se sabe cuántos murieron. Pero se dice que solamente fueron dominicanos. Imagínese usted, ese río cruza para... no, es para Haití que cruza. Yo pensé que era la inversa, venía de Haití para acá. Era de Haití. Era de Haití, yo creo que de Haití para acá que venía. Bueno, y no la información que yo tenía, yo pensaba que iniciaba en la República Dominicana y terminaba en Haití. Bueno, el asunto es que sea de aquí para allá, de allá para acá, pero en Haití no se sabe cuántos se fueron. Sí. Y hay un estimado, un río que se dice que tenía más de 30 años. Sí. Entonces la gente lo cogió para solares. Así mismo es. Como por aquí no cruza agua, pues vamos a mudarnos aquí. Y mire lo que pasó. Bueno, el asunto es que el río nunca abandona su cauce. Así es. Puede estar seco ese río porque lo represaran, está represado, pero cuando llueve usted ve de nuevo el renacer de ese río. Pero es lo que decíamos anteriormente, las autoridades municipales en todo el país tienen un descuido enorme con relación a la ribera de los ríos. Las casas más costosas y más codiciadas en cualquier lugar del mundo, un país civilizado, son las casas en la proximidad de los ríos. ¿Usted sabía eso? Sí. Esas son casas que cuestan dinero. Pero en los países modernos, países modernos, por ejemplo, eso tienen que cumplir con la ley. Pero eso para usted verlo, solo el río, no para usted estar a la orilla del río. No es para usted construir una vivienda con vista al río, con vista al mar. Aquí no se construyen casas en la orilla del mar. ¿Sabe por qué no se construye casa? Porque la gente sabe que se la va a llevar el oleaje del mar inmediato. Si no, eso fuera así. Se construyeran complejos habitacionales ahí pegaditos del mar. Vamos a esperar que por fin nuestro país pueda un día tener un respeto a la ribera de los ríos. Como usted decía, son 50 metros que se establece y creo que es poco, porque hay ríos que requieren de más espacio en sus lados para explayarse, para extenderse, crecer, como dicen, cuando caen las aguas en la cabecera de los mismos. Por ejemplo, como ese río Sama. Mira, yo felicito a quienes han iniciado ese proyecto llamado Domingo Sabio. Sí, Domingo que Sabio. Pretende sacar a la gente de los Guandules. ¿Y cuál es el otro barrio? La Ciénaga y los Guandules. La Ciénaga, los Guandules. Sí, ahí se está hablando de una gran cantidad. Y lo que se pretende recuperar es la ribera del río y allí crear grandes bosques, donde las personas después como se hizo la esparcirse ahí. Sí. Claro. Pero imagínese usted, eso se ha encontrado con problemas. El gobierno se ha encontrado con problemas de gente que no quiere mudarse. Aún ofreciéndole una vivienda, no quieren mudarse. No, porque donde nos vamos a mudar tenemos que pagar, tenemos que pagarle al tipo que limpia las escaleras, tenemos que pagar la basura, tenemos que pagar energía, tenemos que pagar otras cosas. Pero ahí no, la gran mayoría de los que viven ahí no pagan nada de esos servicios. Bueno, pues vamos a la pausa. Mañana estaremos de vuelta con ustedes con Más al Punto. Ahora el amigo Pereyó con Tecno Deportes.